Perfecto. Bueno, les damos la cordial bienvenida al 13º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, en este año en su modalidad virtual. Y bueno, el tema es zoonosis, virus, evolución y conservación de fauna silvestre en tiempos de COVID-19, ¿no? Este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, al doctor Rodrigo Medellín, que en este momento le hará su presentación la doctora Graciela Gómez. Adelante, doctora Graciela. Gracias, Noé. Buenas tardes a todos. De antemano les agradecemos su participación en esta última conferencia del Seminario Rafael Martín del Campo. Les pedimos que al término de la conferencia se queden un momento con nosotros para clausurar el seminario y dar algunos avisos de importancia para todos los participantes. Tenemos el agrado de contar con la participación muy valiosa del doctor Rodrigo Medellín, el cual es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, en el área de la conservación de mamíferos, con énfasis en la ciencia aplicada y orientada a las políticas públicas. El doctor Medellín fue presidente de la Society for Conservation Biology de 2013 a 2015 y es consejero científico de la Convención sobre Especies Migratorias. Durante 10 años fue copresidente del Comité de la Fauna de las CITES y actualmente copresidente del Grupo de Especialistas en Murciélagos de la UICN, director fundador de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos y creador del Global South Bats, una red de científicos de murciélagos en África, Asia y América Latina. Ha producido más de 60 tesis y más de 200 publicaciones. Su trabajo se ha presentado en varios documentales de la BBC, National Geographic y otras productoras. Ha sido galardonado con el premio Rolex, también del premio Whiteley Gold en 2012 y el 7º Explorer at Large de la National Geographic Society. En esta ocasión nos va a hablar y va a exponer una muy interesante conferencia que espero que nos dé mucha luz sobre pues el tema de los murciélagos, obviamente en boca de la mayoría de los que estamos pues sufriendo esta terrible pandemia. Y el tema es murciélagos y enfermedades infecciosas emergentes, mitos, realidades y esperanza en tiempos de pandemia. Le damos las gracias de antemano al doctor Rodrigo Medellín. Al final, como siempre, todas las preguntas. Y muchas gracias, doctor. Adelante. Tiene el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Gómez. Es un verdadero honor y un grandísimo placer para mí estar platicando con ustedes el día de hoy. Como ustedes saben, yo me gradué de esa facultad y le tengo muchísimo cariño. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de referirme al público que nos acompaña en eventos de la facultad, estoy feliz cada vez que regreso a esa facultad y ya esperamos que pronto podamos efectivamente estar presentes todos allí, correctamente protegidos. Sin más, quiero empezar la plática porque es una charla un poco larga y vamos a empezar entonces, si les parece, a compartir mi pantalla. Ahí creo que ya ustedes pueden estar viendo la primera diapositiva y ahí ya como una presentación, ¿no? Entonces, bueno, así le he llamado a esta charla, murciélagos y enfermedades infecciosas emergentes, mitos, realidades y esperanza en tiempos de pandemia. Vamos empezando por hablar de los murciélagos muy brevemente como un grupo taxonómico de los mamíferos muy diverso. Es el segundo grupo más diverso con más de 1,400 especies en el mundo y México tiene 140. Solamente hay 5 países en el mundo que tienen más especies de murciélagos que México. Ahí tenemos todos los gremios tróficos posibles y algunos más, porque jamás hubiéramos pensado, por ejemplo,
que hubiera murciélagos que se alimentaran de hojas o que se alimentaran de semillas, y afortunadamente ya apareció suficiente evidencia como para mostrar que efectivamente hay murciélagos que se alimentan de hojas unos y de semillas otros. Hay una gran diversificación morfológica y los servicios ecosistémicos que proporcionan son absolutamente cruciales para el funcionamiento de los ecosistemas y para nuestra vida diaria. Ahí es simplemente una viñeta de 12 de las especies de México, pero ahí pueden ver cómo hay animales con ojos muy, muy grandes, ojos muy chiquitos, orejas muy largas, orejas muy cortitas y rostros muy largos y también rostros muy cortos. Y eso nos dice mucho sobre la biología, sobre la historia natural de cada una de estas especies, ¿no? Y todos estamos conectados con ellos. Si se echaron su tamalito en la mañana, un cafecito ahorita, que en la plática, que el chocolate de en la noche, o están usando alguna prenda de algodón, o van a comerse al rato unos chicos zapotes negros que ya están entrando ahorita en temporada, pues todo eso está conectado con los murciélagos. Las selvas mexicanas, las selvas tropicales de todo el mundo, tanto las secas como las húmedas, dependen en buena medida de los murciélagos como dispersores de semillas. Y bueno, ¿y qué hemos de decir de México y sus maravillosos tequilas y mezcales? Pues los tenemos gracias a que los murciélagos son los polinizadores de los agaves y también de las ceibas y también de los cactos columnares y también de los cacahuates y de muchas otras especies de plantas económica y ecológicamente importantes. Ahí ustedes van a ver algo que les gusta, sea la mezclilla de los jeans, o sea el arroz, o sea el café, y eso ya los conectó con los murciélagos. Lo malo es que tristemente hoy tenemos que su imagen pública no es buena. Y bien. ¿Perdón? No, disculpe, doctor, hubo una interferencia. Ah, ok. No, parece que alguien tiene su micrófono encendido, que apaguen todos sus micrófonos. Muy bien, muy bien. Tristemente, los murciélagos tienen una imagen pública que no es buena y que esto los ha llevado a una situación que enfrentan muchas amenazas, muchas afectaciones de gente que no entiende bien cómo está la situación con respecto a los murciélagos. Y ojo, porque en esta charla voy a descubrir mucha evidencia respecto a ciertos científicos que han utilizado esa imagen pública mala de los murciélagos para hacer su agosto, como se dice vulgarmente, que es decir, meter miedo en la población, meter miedo en los tomadores de decisiones, meter miedo en las organizaciones de apoyo a investigación, diciendo que los murciélagos nos dieron la COVID, y entonces le sueltan millones de dólares. Vamos a ver cuáles son los resultados de eso, ¿no? Pero efectivamente hay mucha desinformación y hoy los murciélagos necesitan de la ayuda de todos. Son los animales más injustamente maltratados en el mundo. Hay muchos animales injustamente maltratados como alacranes, tiburones, serpientes, arañas, murciélagos. Ninguno de ellos hace más por nuestro bienestar diario y por el funcionamiento de los ecosistemas que los murciélagos. La gente todo el tiempo está diciendo que los murciélagos son feos, que son malos, que son enviados del diablo, que son sucios, que todos son iguales y que nos transmiten enfermedades, y esto es completamente falso, y a eso voy a dedicar el resto de mi charla. Vamos a hablar un poco de las enfermedades infecciosas emergentes, que ciertamente es una amenaza creciente y todavía la estamos aprendiendo a conocer y nos falta mucho por entenderlas, ¿no? Tristemente, hoy vemos que hay cada vez más brotes de enfermedades, entre comillas, nuevas, que están sucediendo en el mundo. El SARS, el ébola, el SIDA, las influencias de diferentes tipos, el Zika, chikungunya y muchos otros, están saliendo brotes a cada rato. Y en los últimos 30 años ha habido mucha más investigación sobre murciélagos y enfermedades infecciosas emergentes que en cualquier momento del pasado, pero sabemos muy poco sobre esas nuevas, entre comillas, enfermedades y esos nuevos, entre comillas, patógenos que las causan. Voy a hacer mucho énfasis en eso de las comillas para que entiendan por qué les pongo comillas.
pero hoy ustedes pueden ver que hay un montón de noticias por todos lados que están constantemente espantándonos, y ahí viene un coronavirus, y ahí viene otro coronavirus, y una pandemia más, y la próxima pandemia puede ser 100 veces peor, y qué tan preparados estamos para la próxima pandemia, y el SIDA, Ebola, SARS, etcétera. En fin, estamos enfrentando un montón de sustos por todos lados. Y claro, los medios pues están buscando vender noticias, y ahí viene nuevo virus en China después del coronavirus de la influenza porcina. Pues ahí vienen otras. Bueno, caray, vamos a tomarlo como de donde viene y tomarlo con mucha precaución para tener toda la información en la mano y poder tomar nuestras decisiones. En fin. Espérenme que ahora ya no. Ahora sí, espérenme. Ahí está. Incluso fíjense, hay investigadores de muy buen nivel que nada más con el título se aseguran de que sus publicaciones jalen más atención y llegue a la gente para que diga, wow, un linaje diferente de virus de influenza A de murciélagos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Ahora vamos a meternos a las tripas de ese artículo en particular, que dice que hubo influencia en murciélagos de Guatemala. Capturaron a 316 murciélagos y los muestrearon obteniendo material genético de un virus de solo 3 de los 316. Pero el material genético no quiere decir, no demuestra que tenían el virus, y no demuestra que estaban enfermos, ni que son capaces de transmitirlo. Nada más que tuvieron material genético del virus, pero vean lo que dice el título. Un linaje distinto de virus de influenza A de murciélagos. O sea, ya lo están dando por sentado. Bueno, aún más. Intentaron replicar ese virus y usar ese virus para infectar células de embrión de pollo y células de embrión de mamífero, incluidos de embriones de murciélagos. ¿Y qué creen? No pudieron infectarlas. La infección no pegó. Bueno, dijeron, no, pues ahora vamos a hacer otra prueba con un gen reportero, que simplemente un gen reportero es un gen que responde a la presencia de otro gen. Demostraron que la polimerasa de los seres humanos, que es la que hace que el virus se pueda reproducir en nuestro cuerpo, es compatible con las secuencias del virus. Eso no demuestra que el virus sea capaz de infectar al humano, simplemente demuestra que nuestra polimerasa es compatible con las secuencias del virus, nada más. Y aún así, sin tener nada de evidencia de que ese virus nos puede afectar, escriben en el artículo, este virus puede no ser incompatible con el de la influenza humana. Es precisamente lo que están buscando para jalar más billete y decir, oigan, denos dinero para seguir estudiando esto, porque si no, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nos va a agarrar. Piensen, por favor, en este tipo de temas que son constantes. Hoy, la mitad de mi trabajo diario tiene que ver, ¿se acuerdan de ese jueguito de los niños donde aparecen los topitos así, les tengo que pegar con el martillo para volverlos a sumir, que se llama en inglés guacamole? Bueno, pues ese guacamole es lo que me está manteniendo aquí ocupado todo el tiempo, porque salen constantemente publicaciones de este tipo que si les empiezas a rascar, te das cuenta que solamente es el afán de los académicos de seguir jalando billete, de seguir espantando a la gente, de seguir llamando la atención. Veamos cómo llega un virus de un animal a un ser humano. Efectivamente, el virus del Nipah y el virus de Marburg son virus que efectivamente llegaron al ser humano a partir de murciélagos. En esos dos casos en particular, sí está demostrado. Pero vean la historia del Nipah virus en 1999, cuando aparecieron los primeros casos. Los primeros señalados fueron las civetas, esos animalitos que están abajo del lado derecho, parecidos a un cacomixtle, ¿no? Y bueno, los gobiernos locales, esto fue en el sureste asiático, los gobiernos locales de Malasia, China, Vietnam, etcétera, empezaron a matar civetas a lo salvaje para evitar
que nos afectara ese virus. Cuando pocos meses después se demostró que era un grupo de murciélagos zorros voladores, de los más grandes del mundo, que venían migrando y que ya no tienen en Malasia continental, Malasia peninsular, casi ya no tienen bosques a donde llegar. El único bosque que les quedó era una huerta de mango que estaba sombreando una granja de cerdos. Ahí llegaron esos murciélagos a comerse esos mangos, a defecar y orinar y a tirar fruta parcialmente comida, y esos murciélagos efectivamente tenían ese virus del Nipah. Y acabaron infectando a los cerdos y acabaron infectando a los humanos. Pero digo, ¿a quién se le ocurre no dejar absolutamente nada de bosque? Y los únicos árboles que necesitan esos murciélagos para colgarse, porque no viven en cuevas, pues son esos, ¿no? Y entonces, y adivinen, a matar montones de murciélagos también. No nos vayan a afectar, vamos a matar a los murciélagos. Ya para esos años yo era presidente del grupo de especialistas en murciélagos de la Unión Mundial para la Naturaleza, y entonces echamos a andar una campaña con los más de 400 miembros que tenemos en 90 países en todo el mundo, invitándolos no a firmar una carta, una sola carta que se les fuera a ir a los gobernantes de Malasia, de China, de Vietnam. Yo le pedí a cada miembro del grupo que mandara una carta, él o ella, a los gobernantes de esos países. Entonces llegaron cientos de cartas explicándoles no solamente que no es culpa de los murciélagos esto, sino que si mataban a los murciélagos, terminaban eliminando una de las cosechas más importantes que solamente para Tailandia representa 260 millones de dólares al año, que es una fruta que se llama el durian, y que el durian depende de que los murciélagos polinicen cada flor de durian. No hay polinización de murciélagos, no hay durian, tan fácil como eso. Y entonces eso se perdería la fruta y se perdería, por supuesto, toda la actividad económica detrás de la fruta. No quiero decir que a eso se debió, pero el resultado final fue que detuvieron la matanza de los murciélagos, y hoy los murciélagos estos están protegidos en todo el sureste asiático, ya no los están matando por ningún lado, ¿no? Bueno, continuamos para contarles que cuando existe una enfermedad, la enfermedad por sí misma es solamente una pieza del rompecabezas, y que esta cadena que va desde el patógeno al vector a causar la enfermedad, a llegar a una población completa y a tener entonces un brote, es súper compleja y muy desconocida. Requiere de muchos pasos ecológicos y de muchos pasos demográficos y evolutivos para que esto se dé. Para que un patógeno brinque de una especie a otra, debe haber un proceso evolutivo de mutaciones y cambios radicales en el genoma del patógeno que son súper complejos. Y si no tenemos nosotros el contexto ecológico completo que determina la enfermedad, la presencia de la enfermedad, pues efectivamente las enfermedades de la vida silvestre son muy poco comprendidas en el mejor de los casos. Entonces, si nosotros terminamos queriendo matar murciélagos supuestamente enfermos, pues estaríamos tratando los síntomas sin tener realmente el conocimiento ni resolver los problemas de origen, las causas que dieron origen a todo eso, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, las enfermedades son causadas por organismos que están sujetos a procesos ecológicos y que son dependientes de otros organismos, exactamente igual que cualquier otra especie en la historia de la Tierra. Bueno. Espérenme. Ok. Algunos factores explicativos que nos dan a entender cómo es esto de las nuevas, entre comillas, enfermedades de la vida silvestre. Hoy tenemos unas pruebas diagnósticas que son mucho más sensibles y tienen mucha mayor resolución de lo que teníamos hace 5 o 10 o 20 años, y por eso podemos detectar
esas enfermedades de una manera mucho más segura y mucho más fácil. Eso no quiere decir que esas enfermedades no estaban presentes allí hace 20 o 50 o 200 años. Quiere decir que no teníamos la capacidad diagnóstica del laboratorio de encontrarlas y hoy sí la tenemos. Luego, también es cierto que tenemos hoy muchos más recursos humanos, técnicos y monetarios para documentar más patógenos y de allí precisamente viene el riesgo de gritar que ahí viene el lobo. Yo quiero invitarlos a todos los que están presentes ahorita a que no caigan en esa provocación de que se quieran ganarse una carrera en biología de la manera más fácil. Pues voy a empezar a gritar que los murciélagos son malos y me cae la lana de a fácil. Por favor, no lo hagan, ¿no? Luego, los humanos estamos invadiendo cada vez más profundamente las áreas más remotas, las últimas áreas no exploradas que aún son desconocidas para los seres humanos, digamos, en el sentido occidental de la palabra, los que estamos ya en la globalización. Y eso quiere decir que estamos entrando en ecosistemas que antes no conocíamos y que probablemente nos están poniendo en contacto con otros patógenos que no conocíamos antes, pero que no son nuevos, ¿ok? Y claro, la pérdida de hábitats, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la gran tristeza que está viviendo México con el programa de Sembrando Vida, en donde se están tumbando selvas primarias y secundarias para sembrar arbolitos frutales, está causando un incremento en la exposición y la seroprevalencia. Y claro, más especies exóticas invasoras, como ahorita la doctora Guille comentaba y Katy Stanley platicaba de los loritos estos argentinos que están metidos ya tristemente en todo el país, pues más especies exóticas invasoras promueven las enfermedades de la vida silvestre también. Este es un mapa terrorífico de cómo están creciendo las enfermedades emergentes y reemergentes en todo el mundo, desde listeriosis, el virus Borbón, adenovirus, bioterrorismo con anthrax, chikungunya, hantavirus, dengue, y no paren de contar porque hay un montón. Pero no quiere decir que son nuevas. Ahí están. Nosotros les estamos haciendo la vida fácil para que vuelvan a producirse brotes, pero no son nuevos de ninguna manera. Estos son los 4 pecados mortales que la comunidad de investigadores especializados en enfermedades infecciosas emergentes comete continuamente y que yo los he confrontado tanto en artículos impresos como en congresos y en reuniones públicas, y todos, quiero decirlo aquí, todos han aceptado que cometen esos errores, esos pecados, y que ya lo van a dejar de hacer. Cosa que les dura 1 hora o 2 horas, una cervecita después conmigo, y se acabó y siguen gritando los mismos 4 pecados. El primero es que cuando ellos encuentran un patógeno que no había sido descrito por la ciencia, le llaman nuevos patógenos. Y aquí quiero hacer el símil para que veamos cómo funciona el cerebro humano. Cuando nosotros leemos una noticia sobre una nueva especie de mono del Amazonas, obviamente entendemos que no es que ese mono no estaba ayer ahí y que hoy está ahí. Es una especie nueva para la ciencia que lleva millones de años en el Amazonas, pero que los académicos lo acaban de encontrar. Y sin embargo, cuando trasladamos ese mismo hallazgo a un patógeno y estos académicos dicen nuevos patógenos, nuestro cerebro nos juega el truco de pensar, ¡ay, caray! Este patógeno no existía ayer y ahora ya existe. Así es que no podemos nosotros seguir llamándoles a esos patógenos no descritos nuevos patógenos. Por favor, debemos llamarlos patógenos previamente no descritos. Y luego en esos artículos siempre hacen estos 3 supuestos. El primero es que cuando encuentran un patógeno, automáticamente asumen que el individuo, el hospedero en el que encontraron ese patógeno está enfermo y es infeccioso. Y así lo reportan cuando no tienen la evidencia. Y luego, cuando efectivamente encuentran un individuo enfermo,
automáticamente asumen que esto es un brote y que hay un brote y que hay muchos individuos enfermos. Hay muchos pasos demográficos, poblacionales que se necesitan dar antes de que efectivamente el individuo enfermo se convierta realmente en un brote. Y luego, cuando encuentran un brote, automáticamente ellos dicen, no, pues ya va a brincar a otra especie. No es cierto, faltan un montón de cambios, un montón de pasos evolutivos que tendrían que darse para que un patógeno brinque a otra especie. Así es que, por favor, no caigan en esta trampa y cuando lean artículos, sean de revistas científicas o de revistas de divulgación, de publicaciones de divulgación, por favor, tómenlo con una pizca de sal y vean qué hay detrás y usen su criterio académico, su nota crítica. A mí la Facultad de Ciencias afortunadamente me convirtió en un ser humano crítico. Yo los invito a que tomen esta enseñanza de la facultad y que tomen todos los artículos, así sean de Noé Pacheco, así sean de Rodrigo Medellín, con una pizca de sal y vean qué hay detrás. No los tomen así como, este es cierto porque lo dijo Juan de las Pitas, no para nada. Métanse a las tripas de cada artículo. Bueno, ahora vamos a ver los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos que nadie les reconoce, están peor que los murciélagos, de los virus. Los virus están en todos lados y son súper antiguos. La gran mayoría, más del 80% de los virus que viven hoy en la Tierra son fagos, es decir, bacteriófagos, que matan entre el 4 y el 50% de las bacterias que se producen cada día. Yo me acuerdo, y ustedes seguramente se acordarán también de cuando eran chavos y que estaban jugando allí en la tierra, allí en el patio, niño, ya vente a comer, pero lávate las manos porque las traes llenas de virus. Así era, ¿no? Y así nos dicen todo el tiempo, hay que lavarse las manos porque si no, que los virus, que quién sabe qué. Bueno, vamos a ver, la gran mayoría de los virus entonces son benéficos para nosotros. Eso no quiere decir, claro, que nos vamos a ir a echar puñados de tierra en la boca, aunque un niño que se ha echado puñados de tierra en la boca, por supuesto, tiene un sistema inmune mucho más robusto que un niño que ha sido crecido en condiciones completamente limpias de cualquier microorganismo, y ese pobre niño, cuando le toque una enfermedad, una infección, pues se lo va a llevar patas de cabra, ¿no? Luego, una muestra fecal de 500 gramos de un ser humano sano, no como yo, sano, tenía más de 1,200 genotipos virales. Muestra fecal de 500 gramos de un ser humano sano. ¿Ok? Entonces queda claro aquí que los virus son tan viejos como la vida misma, su origen se remonta a las primeras células y que es imposible pensar en un mundo libre de virus. Si nosotros por alguna varita mágica que apareciera nos damos a matar a todos los virus en el mundo, las bacterias nos comerían en 3 semanas, en 2 semanas, se acabó, porque las bacterias están controladas por los virus. Hay un equilibrio que se tiene que mantener. Las mismas reglas ecológicas que rigen los ecosistemas desde las selvas hasta los desiertos se aplican a nuestro microbioma. Entonces hay que mantener ese balance, ¿no? Sigamos poniendo en contexto. Los virus son las entidades biológicas más abundantes del planeta. En un solo mililitro de agua de mar se encontraron 10 millones de partículas virales. 10 millones de partículas virales, imagínense lo que es eso. Piensen la próxima vez que vayan al mar y que se echen un trago de agua. Claro, si están en Acapulco, los 10 millones de partículas virales se van a convertir en 100,000 millones de partículas virales y muchos de esos efectivamente van a ser patógenos. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos echado un buche de agua de mar con 3 o 4 mililitros de agua y no nos ha pasado absolutamente nada? Porque los virus son parte del ecosistema en todos lados. Y luego, 1 kilogramo de sedimento marino tiene aproximadamente 1 millón de virus distintos.
Imagínense lo que es eso. En 1,000 kilogramos de sedimento marino, 1 millón de virus distintos. Hoy conocemos menos de 5,000 virus. Se estima la diversidad de los virus en el mundo en 10 a la 31. Échenle números nada más. ¿Qué quiere decir 10 a la 31? Ni siquiera me conozco el nombre del número que equivale a 10 a la 31. Piensen nada más que es un 1 seguido de 31 ceros. No, hombre, y eso es lo que se estima que existe en el mundo. Esto quiere decir que hoy, si todos los humanos en el mundo nos convertimos en virólogos y nos dedicamos a describir nuevos tipos de virus en el mundo, no terminaríamos en los próximos 1000 años ni llegar a rascar la superficie. Hay un montón de virus y nunca vamos a dejar de conocerlos. Bueno, para ser claros, ni siquiera conocemos lo que hay en nuestro ombligo. Este artículo de gente de la Universidad de California me encanta, porque lo que hicieron fue darles a 60 humanos sanos un hisopo de algodón con las instrucciones de: agarras el hisopo, lo metes en el ombligo, le das vueltitas en tu ombligo, lo metes en este tubo y nos lo mandas al laboratorio. Y ahí esta gente encontró por lo menos 2,368 filotipos diferentes de bacterias. Un filotipo es mucho más que una especie. En promedio, un ombligo promedio tiene 67 filotipos en nuestro ombligo. ¿Esto qué quiere decir? Por favor, no vayan a irse a la regadera mañana en la mañana y meterse el jabón y limpiarse todo aquello, porque no sirve de nada. Esos virus viven con nosotros y son parte de nuestro microbioma. No hay necesidad de matarlos. Ahí están protegiendo el epitelio de dentro del ombligo. Déjenlos en paz, ¿ok? Bueno, seguimos. Este es un artículo que se pusieron los investigadores a revisar el metro de la ciudad de Nueva York para ver en los pasamanos, en las paredes, en los asientos, en el piso, en el techo, cuántos microorganismos habrían de encontrar. Pues imagínense esa cantidad. De 1,457 muestras de todo el metro de la ciudad de Nueva York, encontraron 1,688 taxa de bacterias, de virus, de arquea y de eucariontes. Casi la mitad, eso es en la ciudad de Nueva York, por Dios, casi la mitad de los microorganismos eran desconocidos, no habían sido reconocidos por la ciencia, ¿ok? Obviamente que si yo ahorita agarro mi dedito y hago así en esta computadora desde la que estoy dando esta plática, aquí ya tengo yo virus probablemente desconocidos por la ciencia, pero de que tengo virus, tengo bacterias, arqueas, segurito aquí los tengo y aquí sí los tienen todos ustedes. Y eso no es motivo de alarma para nada. Me lo voy a brincar. Bueno, vamos a ver un poquito del caso de la rabia. A los murciélagos se les ha adjudicado que son los transmisores de la rabia, que cuidado porque si un murciélago te muerde te da rabia, que quién sabe qué. Entonces, hace unos años me dediqué precisamente a estudiar este tema de la rabia en los murciélagos. Hoy sabemos que la rabia es una de las 10 zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de los animales al ser humano más importantes en el mundo, ¿no? Es un problema mundial y es un problema antiguo. Hay vasijas griegas de hace 4,000 años que claramente muestran a un perro rabioso correteando a la gente. Hay muchísimos mamíferos que pueden ser reservorios, desde zorrillos hasta mapaches, gatos, perros, murciélagos y lo que ustedes quieran. Y sí es un problema prioritario de salud pública. El gobierno mexicano tiene un programa muy fuerte de vacunación contra la rabia de perros, gatos, etcétera. Pero hay muchos mitos alrededor de la rabia. El mito de los vampiros proviene
de la Edad Media, en donde en el centro de Europa surge el vocablo vampir para referirnos a los seres humanos muertos que reviven en la noche y que salen a morder a los seres humanos vivos para alimentarse de su sangre. Pero este mito es súper extendido. Lo encuentran en Mesopotamia, en Grecia, en Sumeria, en Asiria, en la antigua Roma, etc. Pero ¿qué creen? En 1535, ya que vinieron Cortés y sus allegados al continente americano, ese es el primer momento en que se cruza la idea de estos vampiros con los seres humanos. El concepto de vampiros es exclusivamente un concepto que tiene que ver con seres humanos, no son murciélagos de inicio. Pero resulta que Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue uno de los escribas que acompañaron a Cortés, cuenta en sus crónicas cómo la primera noche que pasaron los caballos y los soldados allá en Champotón, él vio como unos animalitos nocturnos que volaban, se posaban sobre los caballos y sobre los soldados y los mordían para alimentarse de su sangre. Bueno, eso dejémoslo allí, 1535. Ahora nos vamos a 1860, más o menos 330 años después, y está Bram Stoker escribiendo su maravillosa novela Drácula. Pero Drácula, que está basada en ese mito de los vampiros, de los seres humanos muertos que reviven, etcétera, resulta que Drácula tiene en la novela de Bram Stoker, tiene la limitante de que necesita viajar grandes distancias en poco tiempo, y Bram Stoker, que es un aficionado a la historia, se acuerda de estas crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo, las consulta y entonces dice, pues ya sé qué es lo que voy a hacer. Mi vampiro se va a convertir en murciélago, va a volar todas estas grandes distancias y luego se va a convertir otra vez en ser humano para morder a la muchacha. Ese es el momento en que la imagen pública de los murciélagos se viene para abajo estrepitosamente. Y entonces nos dejan a los que trabajamos con murciélagos un objetivo, una tarea muy difícil, que es componer la imagen pública de los murciélagos. No está nada fácil, se los tengo que decir. Esto es lo que sabíamos sobre la rabia hasta los años 60. En los años 50 y 60 se creía que la rabia era endémica a los zorrillos, es decir, que el virus vivía de manera natural en los zorrillos y que cuando un zorrillo rabioso entraba a una cueva para querer alimentarse de murciélagos, etcétera, podría morder a unos 10 murciélagos, por ejemplo, matar a 4 y dejar a 6 infectados. Esos murciélagos entonces se infectaban y propagaban el virus dispersándolo en la colonia de murciélagos, incluyendo otras especies de murciélagos que pudieron haber estado dentro de esa cueva. Y entonces uno de esos murciélagos podría ser el murciélago vampiro, que podría transmitirle la rabia al ganado y a los humanos. Bueno, pues ¿qué creen? Que toda esta teoría está completamente mal. Completamente mal. Hoy sabemos otra cosa completamente diferente. En primer lugar, el virus rábico no es uno solo nada más. Hay un montón de variantes del virus rábico o lisavirus que antes eran desconocidas y que se empezaron a reportar en los años 90. Para el año 2000 se reportaron 9 variantes genéticas del virus rábico en diferentes especies de murciélagos. Está el virus rábico del murciélago vampiro, está el virus rábico de los septésicos, de los lasiurus, de los miotis y de muchos otros. Y probablemente cada grupo de murciélagos va a tener su propia variante del virus rábico, ¿no? Es cierto que todas esas variantes comparten un ancestro común, pero son genéticamente independientes y están sufriendo una presión de selección
purificadora, en el sentido de que cada variante está aislada genéticamente de las otras. Es decir, los virus de la rabia dentro de una especie en particular están muy restringidos, y aunque efectivamente si un zorro o un mapache rabioso muerde a un zorrillo o a un gato, ese zorrillo o ese gato se van a morir de rabia. Pero es muy difícil, si no imposible, que ese zorrillo o ese gato se conviertan en ellos propagar el propio virus rábico. Esto quiere decir que cuando a un murciélago le llega un virus rábico de otro grupo de murciélagos, es muy difícil que ese murciélago se convierta en un hospedero y que propague a ese virus. Más bien, sí, efectivamente, ese murciélago se va a morir de rabia, pero no es cierto que, que se vaya a convertir en un propagador del virus rábico. Bueno, vean las estadísticas de rabia en los animales domésticos desde mediados del siglo pasado hasta el 2008 y cómo cayeron estrepitosamente, porque pues en estas épocas es cuando aparecen las vacunas contra la rabia que se empiezan a aplicar en gatos, en ganado, en perros, y entonces empieza a bajar toda esta estadística, ¿no? En los animales silvestres, pues es mucho más difícil porque no podemos vacunarlos y esto se ha mantenido constante. Está la variante de los mapaches, de los zorrillos, de murciélagos, de zorras, y de repente hay brincos que no entendemos por qué se dan. Hay picos en los 80s, en los zorrillos, en los 90s, en los mapaches. Hace 4 o 5 años hubo un pico muy importante en los linces en el estado de Arizona, y todavía no entendemos de dónde vienen todos estos brotes, ¿no? Pero sí sabemos que México tiene sus brotes de rabia bovina, rabia paralítica bovina, promovida por los murciélagos vampiros comunes, pero que de repente aparecen en un lugar y al año siguiente no aparecen y al año siguiente vuelven a aparecer. Y eso es lo que necesitamos entender. Ahí está la distribución del murciélago vampiro actualmente en México. Un investigador que no voy a nombrar hizo un análisis tratando de probar cuál era el nicho ecológico del murciélago vampiro y por lo tanto dónde podríamos tener brotes de rabia de murciélagos en ganado promovidos por murciélagos vampiros, y ese es el resultado de este mapa, que evidentemente está una vez más gritando que ahí viene el lobo, y que va a haber vampiros en todo el país y que por lo tanto todo el ganado se va a morir de rabia. Y ese es el lenguaje que usó este investigador. Por favor, no lo crean, eso no es cierto. Los murciélagos vampiros van a tener un problema muy serio, incluso al querer colonizar la Ciudad de México, porque está demasiado arriba, es demasiado fría para ellos. Entonces, no se la crean para nada, ¿no? Ahí ven ustedes los diferentes tipos de virus rábico, desde linces hasta ganado, gatos, perros, equinos, humanos, etcétera, y donde se han encontrado en diferentes lugares del país. Esto ya es medio viejo, es de hace 15 años, una cosa así, pero ojo que constantemente se están describiendo nuevas variantes del virus rábico, todas siempre bajo selección purificadora. Entonces, hace unos años, cuando el CONACYT todavía tenía cabeza, tuvimos un proyecto en donde tratamos de entender la ecología, la dinámica y la patogenia de la rabia. En ese sentido, quiero decirles que los murciélagos hematófagos son solo 3 de 140 especies de murciélagos en México, y realmente solo es una la que causa los problemas, que es oportunista, y a principios de los 80s, de más de 3,000 murciélagos que capturamos en la selva lacandona, solamente 3 fueron vampiros, pero a fines de los 90, simplemente 10 años después, 15 años después, de 3,000 murciélagos que capturamos, 300 fueron vampiros. Eso fue por la entrada de la ganadería a la selva lacandona, ¿no? Entonces, piensen que estos paisajes agrobioculturales, etcétera, pues están abriendo la puerta a este tipo de cosas, ¿no? Los objetivos fueron estimar el impacto económico de la rabia, documentar la incidencia de la rabia y seguir aprendiendo sobre la evolución y diversidad de los lisavirus, ¿no? El punto central es que queremos
modelar los procesos que disparan los brotes rábicos y así poderlos evitar. La meta principal es modelarlos, predecirlos y entonces prevenirlos. Algunos de los resultados, ojo, menos del 1% de más de 1,000 vampiros muestreados tenían anticuerpos de la rabia. Este quiere decir que no es que tuvieran el virus, sino que tenían anticuerpos indicando que habían estado en contacto con el virus. Pero además, el 1% de esos 1,000 lo matamos para buscarles el virus en el cerebro y ninguno lo tuvo. 0 desmodus fueron encontrados como portadores del virus en ese estudio. Y el modelo de los brotes de rabia parece responder a estrés ambiental. Cuando hay una sequía, cuando la disponibilidad del alimento baja, cuando hay poca disponibilidad de refugios, etcétera, eso determina que haya otro brote de rabia nuevo. Las razas de ganado son diferencialmente susceptibles a las mordidas de vampiro. Los cebúes, las razas índicas, son mucho menos susceptibles a la mordida de los vampiros que las razas europeas como la Holstein, la Suiza, etcétera. Y además los vampiros enfermos se aíslan socialmente de la colonia, no tienen contacto con el resto de la colonia y terminan muriéndose a los 2 o 3 días. Ojo, porque hay por ahí un escritor de ciencia popular, un divulgador de la ciencia muy conocido, a quien yo admiré muchísimo hasta que empezó a hacer este tipo de cosas, que se llama David Quammen. David Quammen, en su libro de las pandemias de hace 10 años, dice que los vampiros pueden sobrevivir a la rabia, que a pesar de que les da rabia, de todas maneras ellos pueden sobrevivir y pueden ser vectores toda su vida. Eso es completamente falso y yo personalmente se lo dije a David Quammen y no me gustó para nada que lo utilizara para seguir espantando a la gente, ¿no? Entonces, olvídense de eso, los vampiros se mueren después igual que todo mamífero, cuando alguien adquiere el virus rábico, se va a desarrollar la rabia y te va a matar, punto, se acabó, seas vampiro o seas mapache o seas ser humano. Luego también lo que hicimos, porque esto no sabíamos cómo estaba funcionando la patogenia de la rabia, cómo se propagaba la rabia dentro del cuerpo de un vampiro. Entonces aquí tuvimos 22 murciélagos en total, a los cuales les inoculamos el virus rábico para ver, fuimos matando cada día, cada 2 días, estuvimos matando un murciélago, 2 murciélagos, para ver cómo se encontraba, en qué momento se encontraba el virus en diferentes partes del cuerpo del animal. Y sí vean cómo se va expandiendo la presencia del virus rábico en el cuerpo del animal. En negritas están los animales que murieron de rabia propiamente, desde el día 9 hasta el día 19, ¿no? Bueno, sin embargo, todo este estudio todavía es preliminar. Necesitamos entender mucho más sobre el impacto económico y sobre los factores que determinan que realmente la rabia siga propagándose y siga siendo un factor importante en nuestro país. Los nuevos lisavirus se siguen describiendo, cada año se describen nuevos lisavirus. Los modelos conceptuales necesitamos refinarlos todavía más y ponerlos a prueba más en tiempo y espacio, y mucho más trabajo es necesario en todo esto, ¿no? Bueno, hoy el doctor Luis Osorio del Instituto de Ecología de la UNAM está profundizando muchísimo para entender cuáles son los factores macroecológicos que determinan la presencia de los vampiros y por lo tanto entender qué es lo que está pasando con la rabia en el contexto ecológico, ¿no? Otro proyecto del que les quiero platicar muy brevemente nada más es que estamos tratando de entender, se ha hablado muchísimo de que los murciélagos comen mosquitos, bueno, pero no tenemos estadísticos claros de cuántos murciélagos comen cuántos mosquitos. Ese es precisamente
el objetivo de una tesis de mi alumna Mónica Izquierdo, de doctorado, donde está evaluando el servicio ecosistémico que brindan los murciélagos al depredar a Aedes y Culex, ojo que no anófeles, porque es mucho más difícil trabajar con anófeles. Los anófeles se ponen sus moños y les gusta el agua limpia, les gusta el agua corriente, y no podemos nosotros poner trampas para mosquitos, para ovipositar, para anófeles. Para Aedes y Culex sí les gusta cualquier llanta vieja, pero los anófeles no. Entonces está ese estudio en proceso. Esperamos que en un futuro la futura doctora Mónica Izquierdo nos pueda dar una plática sobre ese tema. Bueno, ahora entramos a la recta final hablando del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Ese es el virus, ¿verdad? Los coronavirus, recuerden que es una familia de virus, una familia de unas 300 especies, pero se esperan muchísimas más. Se esperan del orden de 5,000 a 7,000 coronavirus diferentes. Y hay alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Ese es un beta coronavirus el que nos está afectando. La gran mayoría de los coronavirus en el mundo son inofensivos y solamente 7 de los 300 que se conocen hoy nos causan algún malestar a los seres humanos. Es decir, solamente 7 nos pueden causar que una gripa, que una influenza, una cosa así. Y solamente 3 pueden causar daños serios a la salud. El virus del SARS, el virus del MERS y el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID son los únicos que realmente nos pueden acabar matando. Pero vean que hay muchísimos coronavirus en el mundo, ¿ok? Bueno. No hay ninguna conexión demostrada entre murciélagos y este coronavirus que nos tiene metidos en las casas. Aquí les voy a platicar toda la historia completa, todo lo que hemos estado leyendo, de dónde viene y todo esto, que tristemente les da la impresión al público en general, inclusive a muchos académicos. Estaba yo en la Universidad de McMaster hablando con biólogos que me dijeron que los murciélagos estaban causando esto. Es completamente falso. No hay ninguna evidencia de que el SARS-CoV-2 brincó de un murciélago a un ser humano. Ojo, en un artículo publicado en 2020, los investigadores, ahorita vamos a entrar a las tripas de ese artículo, dicen que el virus SARS-CoV-2 comparte un 96.6% de su material genético con un virus que se encontró en un murciélago del género Rhinolophus de esas zonas del sur de China. Y eso entonces ellos deducen, ellos lo dicen así en el artículo, que por lo tanto el SARS-CoV-2 viene de ese virus, de ese murciélago, porque comparten un 96.6% de su material genético. Eso es tanto como decir que, dado que los seres humanos y los chimpancés compartimos el 99% de nuestro material genético, los chimpancés vienen de nosotros o nosotros venimos de los chimpancés, lo cual es completamente falso. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que los chimpancés y nosotros compartimos un ancestro común hace 6 o 7 millones de años, y de allí vienen nuestros ancestros, los ancestros de los chimpancés, de los gorilas, de los orangutanes, de otros póngidos y otros homínidos. Pero eso no quiere decir que seamos uno descendiente del otro. En el mismo sentido, este virus no es el descendiente de ese virus de los murciélagos. Comparte un ancestro común. Nadie sabe hace cuánto tiempo. Comparte un ancestro común entre el virus del murciélago y el virus SARS-CoV-2, pero eso no quiere decir que uno dio origen al otro. Por favor, no tomen eso como cierto, porque no es cierto, ¿no? Y luego, la otra parte de la evidencia que nos dice claramente que no es cierto eso, de que los murciélagos nos dieron la COVID, es que ustedes saben que los coronavirus tienen esta coronita como de espinitas, que es la proteína S, la proteína Spike,
que es la proteína que usa el virus para conectarse y así infectar la célula que necesitan infectar. Bueno, si algún científico loco por allí agarrara ese virus de los murciélagos y lo pusiera en un ser humano, ese virus de los murciélagos no podría infectar las células humanas porque la proteína S de ese virus de los murciélagos no es compatible con el receptor AC2 de la membrana celular humana. No son compatibles, por lo tanto, no hay forma en que un murciélago nos pudiera infectar de coronavirus. El SARS-CoV-2 es un virus de los humanos. Más de 240 millones de seres humanos hoy han sido diagnosticados con la COVID-19 y todos han sido infectados por un ser humano. Tal vez solo uno, el primero, puede haber sido infectado por algún animal, aún sin identificar. Pero todavía no sabemos si ese es el verdadero origen de la COVID, ¿no? Bueno, vean las noticias actuales. Esto es de junio, de julio, de agosto recientes. A partir de las primeras investigaciones en China, un grupo de investigadores gringos empezaron a criticar esa idea de que eso de que el virus es un virus escapado de un laboratorio, son conspiraciones que no tienen base, que no tienen ni pies ni cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se dijo, repito, en marzo, abril de 2020. Y estaban apuntando su dedo flamígero a los murciélagos. No, seguro fue un murciélago, seguro fue un murciélago. Bueno, pues ya un año después, resulta que esta teoría de que se haya escapado de un laboratorio, empieza a cobrar un poquito más de importancia y de factibilidad. Y muchos medios empezaron a decir, oiga, no, hay que checar, a ver cómo estuvo esto del trabajo que estaban haciendo en el laboratorio de virología de Wuhan, porque parece ser que estaban jugando con fuego los investigadores allí. Ahí hay otro artículo en el New Yorker recientemente, el 12 de octubre, todavía en este mes, hablando a profundidad de todo lo que se hizo mal en este sentido de este laboratorio y sus socios gringos que les dieron el dinero para hacer los estudios, que después resultó que están siendo bloqueados, que están siendo tapados, que están siendo escondidos y que no quieren ni los gringos de esa organización, que ahorita van a ver cuál es, y tampoco los chinos quieren sacar, no quieren dar su brazo a torcer y decir cómo está el asunto con esto de el trabajo en ese laboratorio. Y ahí está el señor al que me refiero. Peter Daszak fue amigo mío durante 10 años, hasta 2010, en donde yo me di cuenta de que Peter Daszak y su organización EcoHealth Alliance es precisamente el tipo de organizaciones que han hecho leña del árbol caído a través de beneficiarse de la mala imagen pública de los murciélagos, y ellos dijeron que el ébola fue causada por murciélagos. Falso, de ninguna manera es cierto. Y luego dijeron que el SARS fue causado por murciélagos. Falso, nunca lo pudieron demostrar. Y luego dijeron que el MERS fue causado por murciélagos. Tampoco lo pudieron demostrar. Pero en el proceso, EcoHealth Alliance y Peter Daszak propiamente recibieron millones y millones y millones de dólares. Yo fui miembro del consejo directivo de esa organización desde 2002 hasta 2010, cuando me di cuenta de que este tipo no me iba a hacer caso. Y yo metí mi mano en muchos de sus artículos para decir, Peter, esto no es cierto. Aquí estás exagerando terriblemente, no tienes evidencia de esto y no estás diciendo nada de lo benéficos que son los murciélagos. Bueno, Rodrigo, pero la gente lo sabe ya. No lo sabe ya, Peter. Lo pones allí o me salgo del artículo. Bueno, pues vamos a ver, pues me salí de muchos artículos de ellos. Y luego
llegó el momento de la ruptura y en 2009 le dije, Peter, me quitas de tu consejo directivo, estoy renunciando ahorita, quítame de cualquier referencia de EcoHealth Alliance conmigo, porque no quiero nada de ver con ustedes que no tienen ética profesional, no son científicos ustedes. Pero Rodrigo, me quitas. Bueno, de burro yo, durante 2 años asumí que me había quitado. Pues no me quitó el tipo y en 2012 volví a checar el sitio web y ahí estaba mi nombre como uno de los miembros de la mesa directiva. Y le hablé por teléfono a Peter, le dije, ¿me quitas ahorita, Peter? Ay, sí, perdón, es que tú eres nuestro experto en murciélagos y tú eres el que nos ayuda. Le digo, no les ayudo en nada porque no me hacen caso de nada. Así es que no me vengas, me quitas. Bueno, ok, quién sabe qué. 2014 y no me quitaban. Y entonces le pedí a un amigo mío que es abogado en Nueva York que los fuera a visitar y a decirles que yo iba a tomar acción legal y los iba a demandar si no quitaban en ese momento mi nombre. Y finalmente lo quitaron. Bueno, este señor es el que consiguió fondos para darle dinero al laboratorio de virología de Wuhan y usar esos estudios para usar esos fondos para hacer unos estudios que son peligrosísimos, lo que se llama gain of function. Déjenme ver dónde está. No, todavía no lo tengo aquí. Bueno, esa organización de EcoHealth Alliance le dio dinero al Wuhan Lab of Virology para precisamente... ¿Y ahora? Ok, para precisamente hacer investigación. Mariela García Méndez, por favor. Cierra los ojos que me vengo. Vengo contigo toda la noche en la sala, en el piso, juntito los dos. Mejor ya no la dejen entrar esa persona, mano. Sí, una disculpa, doctor Medellín. Sí, ya, ya se retiró. Ok, muy bien. Bueno, el caso es que ese dinero que EcoHealth Alliance consiguió para mandarlo a China fue dirigido a investigaciones que se llaman gain of function. Gain of function quiere decir agarrar un virus y ponerse a manipular genéticamente el virus para ver cómo se puede incrementar o reducir su capacidad patogénica, su capacidad infectiva, su sobrevivencia, su patogenicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, como ustedes saben, pues claro que es muy peligroso y resulta además, y esto es información reciente, que ese laboratorio que están viendo ustedes allí se cambió de edificio en noviembre de 2019. Se cambió de un edificio a otro y se movieron toda la parafernalia y todas las muestras y todo, se movió al edificio nuevo. 2 semanas después, se dieron 7 casos de investigadores de ese laboratorio, chinos, con neumonía atípica que terminaron en el hospital. Y luego, en diciembre de 2019, fue cuando se dieron los primeros casos ya de COVID allá en China, ¿ok? Eso entonces nos está indicando de que ahí hay un gatote encerrado y entonces hoy China está enfrentando llamadas de atención para que China entregue todos los registros de ese laboratorio y no los están queriendo entregar defendiéndose usando la confidencialidad paciente-médico para no decir quiénes eran y cómo les fue y qué tenían aquellos 7 investigadores. Y además también la pobre mujer esta, que es la que publicó ese primer artículo, está enfrentando acusaciones de estar mintiendo. ¿Cómo llegamos aquí? Ella es Shisheng Li, la que está ahí abajo. Es uno de los líderes del laboratorio de virología de Wuhan y es la autora más importante, es la última que están ahí viéndola, que dice Sheng Li Shi, es ella, Shisheng Li. Bueno,
Ella es la que dijo que este virus venía de un murciélago sin tener la evidencia clara. Y además dijo que ellos no estaban trabajando con murciélagos. Yo la conozco y yo he visto y he censurado sus métodos porque ella tiene brigadas de jóvenes en todo el sur de China, gente pobre, que está contratada para agarrar cientos o miles de murciélagos, meterlos todos en un saco y llevárselos corriendo al laboratorio, y ella se pone a buscar virus, buscar virus, buscar virus, buscar virus, buscar virus. Eso no es ciencia. Esa es una expedición de pesca. Tarde o temprano los va a encontrar. Pero esa no es la manera de demostrar que los murciélagos tienen virus. En fin, hoy tenemos 245 millones de casos de seres humanos infectados por COVID, casi 5 millones de muertes, con un 3% de mortalidad que tiene el virus. México tiene una mortalidad mucho mayor, casi del 9%, tristemente. Y una de las cosas que el grupo de EcoHealth Alliance han acusado a los murciélagos es que siempre han dicho que los murciélagos tienen más virus zoonóticos que otros grupos de vertebrados. Este artículo lo publicaron Daniel Streicher, buen amigo mío, y uno de sus alumnos, este amigo moyense, mostrando que eso no es cierto, mostrando que simplemente si usamos el número crudo, el grupo de vertebrados que tiene más virus zoonóticos son los roedores, y luego los cetartiodáctilos, venados, ballenas y sus asociados, y luego los primates, y hasta entonces vienen los murciélagos, ¿ok? Y si eso lo hacemos controlando por el número de especies por grupo, resulta que el primer grupo con más virus zoonóticos, ojalá y Katy Bab Stanley no me aviente un zapatazo, son los paseriformes, los pajaritos que están brincando afuera de nuestra ventana, tienen más virus zoonóticos por unidad de especie que cualquier otro grupo de vertebrados. Y luego vienen los primates, y luego los roedores, y hasta entonces vienen los murciélagos. Entonces ya les desbancamos una de sus principales mentiras de que los murciélagos tienen más virus zoonóticos que otros grupos de vertebrados. Eso queda completamente desbancado, es completamente falso. Ahora, ya estamos en este barco. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues obviamente necesitamos resolver la emergencia médica, y ahí los que nos están ayudando a salir del brete son los médicos, los virólogos, los epidemiólogos y los inmunólogos. Pero para prevenir futuras pandemias nos compete a nosotros, los biólogos, los ecólogos, los virólogos, los epidemiólogos y los inmunólogos para hacerlo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué los seres humanos tenemos esta obsesión de encontrar al culpable y que le corten la cabeza como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas? Es que ¿por qué tenemos esta obsesión de encontrar al culpable? Eso es lo que nos ha llevado a matar una cantidad inmensa de animales completamente inocentes sin resolver el problema de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí están las 3 enseñanzas que les quiero dejar en esta ocasión. La primera es que la primera línea de defensa contra la próxima pandemia es la conservación de los ecosistemas y que dejemos en paz a la biodiversidad, y ahorita lo voy a ilustrar. La segunda enseñanza es que necesitamos regular y reducir el consumo ilegal no sustentable de carne de monte, pero esto no lo podemos eliminar por completo porque hay muchos millones de seres humanos que dependen de esa carne de monte para sobrevivir. Pero si regulamos y reducimos ese consumo ilegal, eso probablemente nos va a ayudar a mitigar en algo el riesgo de la próxima pandemia. La tercera enseñanza es reducir nuestro consumo de carne y cambiar las formas de producción de los animales que consumimos. Vamos a la primera enseñanza, el efecto de dilución. El efecto de dilución nos dice, perdón que no se ve allí. El efecto de dilución nos dice que si nosotros protegemos los ecosistemas, los patógenos van a estar diluidos. Tomen el caso de la enfermedad de Lyme, aquí representada por esos 2 paneles. En el lado izquierdo
es un ecosistema que no está tocado, que está intacto, que tiene todos sus componentes, todos los animales, todas las plantas y sus patógenos están presentes allí, pero los patógenos están diluidos porque hay muchas especies de plantas y de animales, ¿no? Pero bueno, llega el ser humano, perturba el ecosistema, elimina muchas especies y entonces hay especies oportunistas que encuentran las condiciones ideales para volverse súper abundantes y por supuesto sus patógenos se convierten en súper abundantes, ¿ok? O sea, piensen en esos ratones y de pronto esos ratones ya no tienen competidores, ya no tienen depredadores, pues claro, sus poblaciones se van para arriba, pero con sus poblaciones se van sus patógenos, incluido el patógeno que causa la enfermedad de Lyme. Y entonces las probabilidades de que un ser humano se contagie de enfermedad de Lyme en un ecosistema prístino son mucho menores que las probabilidades de que el ser humano se contagie en un ecosistema ya manipulado, ya alterado, ya degradado, ya simplificado. Este efecto de dilución ha sido puesto a prueba por gente como el doctor Gerardo Susán de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, demostrando que efectivamente a mayor abundancia del reservorio, mayor seroprevalencia, es decir, si los reservorios son poco abundantes en los ecosistemas prístinos intactos, pues evidentemente tenemos menos probabilidades de ser infectados, ¿no? Y la abundancia relativa del reservorio competente, eso nos está diciendo, cuando el reservorio competente tiene abundancias bajas en ecosistemas prístinos, hay pocas probabilidades de infectarnos, de cero prevalencia es baja. A mayor diversidad, menor seroprevalencia. Así vemos nosotros esta gráfica donde el doctor Susán midió la diversidad de la comunidad de roedores y mientras más diversa era menos probable que el patógeno estuviera presente. Y esto lo hizo con hantavirus. Pero hay más. Este artículo de 2015 nos muestra cómo efectivamente el efecto de dilución tiene mucha presencia en todos los ecosistemas en el mundo. Cuando estamos hablando de todos los parásitos, hay una correlación significativa, fuerte y negativa entre la diversidad de los hospederos y la abundancia de los patógenos. Es decir, mientras más diversa la comunidad, menor es la abundancia de los patógenos, ¿ok? Lo mismo pasa cuando el tipo de parásito es animales patógenos que solo afectan animales y patógenos que solo afectan animales y a seres humanos. También se mantiene esa correlación. Igual si el ciclo del parásito es complejo contra simple, que si son micro y macro parásitos, que si son especialistas y generalistas, y que son estudios experimentales o de observación. De todas maneras, resulta que cuando hay mayor biodiversidad, eso está inhibiendo a los patógenos, incluidos los parásitos. El segundo elemento es el consumo de animales silvestres. Y todos ustedes han ido al mercado de Sonora y de repente ven animales allí para comer. Si vamos al Amazonas, en Iquitos está el mercado de Belén, donde venden animales de todo tipo para comer. Ese es un mercado en el sureste asiático donde efectivamente venden murciélagos, pero en China no se comen los murciélagos. Esta pobre mujer efectivamente es china, pero ella tenía un blog de viajes y de comida, y se fue en una ocasión a unas islas del Pacífico en donde se comen a los murciélagos. Este video es de 2016 y ella se comió un murciélago. Dijo, pues aquí se comen los murciélagos, me voy a comer un murciélago, pero qué cosa más fea, no me gustan los murciélagos para comérmelos, quién sabe qué. Y cuando sucedió esto del COVID, resurgió ese video y esta pobre mujer se vio tan agredida que tuvo que cerrar sus redes sociales y desaparecer de la faz de la tierra porque le echaron la culpa a ella de que fue la que se comió el murciélago sin cocinar. No es cierto, no fue un murciélago sin cocinar, porque no había ni siquiera murciélagos a la venta en el mercado de Wuhan, porque no se comen los murciélagos allí. ¿Ok? Bueno, entonces,
El consumo de animales silvestres de mercados puede ser fuente de otras enfermedades y ahí sí tendríamos que meter sanidad animal, derechos de los animales, todo el tema de conservación de la biodiversidad, a jugar a que efectivamente lo que vamos a hacer sea controlar y convertir en mucho más sustentable y mucho más sano el consumo de animales silvestres si es que se va a dar. Bueno, efectivamente matar animales no va a resolver nada y está destruyendo los servicios ecosistémicos que son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar del ser humano. Ahora piensen en esos gallineros, piensen en los huevitos estrellados que se echaron hoy en la mañana o en los tacos de pollo que se van a echar en la noche. ¿De dónde creen que surgieron esos huevos o esos pollos? Pues de concentraciones de ese estilo, en donde claramente ese es un campo súper fértil para que cualquier patógeno que pudiera tener cualquiera de esos pollos, pues se propaga como la pólvora. Entonces, nosotros somos parte del problema. Urge que reduzcamos el consumo de carne, sea de gallo, sea de gallina, sea de pollo, o sea de res, o de becerro, de cordero, de chivo, de cerdo, de lo que sea. Los animales que nosotros consumimos, que muy quitados de la pena, vamos al supermercado y ya la compramos bien empaquetadita, bien limpiecita y todo, adivinen de dónde viene. Viene de este tipo de granjas en donde cualquier patógeno nos puede alcanzar en un tris. Acuérdense de la influenza aviar que nos ha estado llamando la atención cada año, año con año, desde 96 para acá. Pues prepárense, porque en una de esas se va a escapar y la influenza aviar puede mutar también y convertirse en una pesadilla magna. Esto quiere decir entonces que nosotros tenemos que reducir nuestro consumo de carne de animales domésticos y que tenemos que involucrarnos en los protocolos y las políticas para manejar animales. Necesitamos darnos cuenta de que es una nueva realidad la que tenemos viviendo hoy y que todos tenemos que enfrentar que si podemos consumir pollos de vida libre que estuvieron correteando y comiendo gusanitos y la fregada, ese es el pollo más sano, más saludable que podríamos comer. Pero que por los costos, que por la premura, que por la conveniencia, que etcétera, etcétera, pues acabamos consumiendo animales y huevos que vienen de estas granjas que no son nada bueno para las siguientes pandemias. Entonces, las lecciones aprendidas. En primer lugar, dejemos en paz a los murciélagos, compartan esta información. Los murciélagos no tienen la culpa y basemos nuestras acciones en hechos. Las pandemias se deben a una combinación de degradación de ecosistema, comercio y consumo ilegal y no sustentable de carne de monte, malas prácticas de producción animal. Todos tenemos culpa, pero todos tenemos algo que hacer. No se quejen de la próxima pandemia si ustedes no bajaron la cantidad de carne de animales domésticos que consumieron. Todos tenemos algo que hacer. Entonces, nuestras acciones van a tener mucho peso de aquí en adelante. No consumamos en la medida de lo posible animales silvestres. Más de 1,000 millones de seres humanos en todas las zonas rurales del mundo, incluido México, consumen animales silvestres porque es la única fuente de proteína que pueden tener. Pero nosotros sí lo podemos evitar. Tratemos de no consumir animales silvestres. Tratemos de reducir el consumo de carne, de res, de cerdo, de pollo, de lo que ustedes quieran. Hay que reducirlo, no solamente por la pandemia, sino también por el impacto que tiene la producción de carne de res, por ejemplo, en el mundo en términos de los gases de invernaderos, en términos de la deforestación que causa. Hay que reducirle, jóvenes, lo siento. Informémonos de nuestros alimentos, de dónde vienen las manzanas, de dónde viene el pollo, cómo fue producido el chile, de qué pescado estamos consumiendo el filete que nos comimos hoy. Tratar de reducir el consumo de esos es muy importante.
Hay que involucrarnos en hacer la producción de todos estos animales sustentable, respetuosa de los derechos y de la salud de los animales, porque recuerde que en su salud va nuestra salud y estos animales están viviendo en condiciones verdaderamente infrahumanas de una manera terrible que necesitamos realmente arreglar, componer. Tenemos que reducir nuestra demanda de recursos desde el agua hasta la energía, los alimentos y las fibras y reducir nuestro impacto en el mundo. Necesitamos exigir el respeto al medio ambiente. Hoy la Semarnat es la secretaría más débil del gobierno federal actual. Nadie le hace caso. Estamos perdiendo las áreas naturales protegidas. Se están invadiendo. Estamos perdiendo especies en riesgo. Hay que exigir el respeto al medio ambiente, de la 4T o no la 4T, del PRI, del PAN, de quien sea, hay que exigir el respeto al medio ambiente. Hay que exigir la protección de ecosistemas y la biodiversidad y por favor no nos limitemos a documentar la desgracia. No se trata de que cuando vean que están invadiendo un área protegida, vengan, oiga, doctor Medellín, están invadiendo. No, no, no. Ustedes tienen voz, ustedes pueden hacer ustedes el cambio y llamar la atención a esto y denunciar, denunciar, denunciar. Todos tenemos algo que hacer. Lo único que no se vale es seguir viviendo nuestra vida como hasta ahora, sin hacer ningún cambio y permanecer nada más estáticos, viendo cómo la tragedia barre al mundo. Con eso los quiero dejar. Muchísimas gracias por su interés en esta plática y vamos a ver si hay dudas o preguntas por allí. Muchas gracias, doctor Medellín. Realmente ha resultado muy interesante la plática y seguramente habrá muchas preguntas al respecto. Le voy a pedir a Noé que las formule y de nuevo, muchísimas gracias por su participación. Sí, le agradecemos mucho, Adelante, Noé. doctor Medellín, por esta excelente conferencia, esta excelente plática. De hecho, sí, hay muchas felicitaciones, muchos comentarios. Antes de que de comenzar con las preguntas, le mandan saludos desde Pachuca, bueno, de Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Chiapas, de Nueva York, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Estado de México, Morelia, Chihuahua, Guerrero, de Perú, y bueno, son los que se han sumado, ¿no? Y una de las preguntas, por ejemplo, bueno, digo que son muchas felicitaciones, la fórmula Ivonne Flores. Ella menciona, dice, respecto a la contingencia de COVID en México, se registró o documentó pocos contagios de COVID en algunas localidades, estados con mayor biodiversidad o ecosistemas. Le pregunta si existen estadísticas del COVID digamos, en los estados. No hay estadísticas, desafortunadamente, pero ojo, yo no me refiero a que nos tenemos que ir a esconder a un bosque para defendernos de la COVID. Ya que la COVID está encima de nosotros, ya se escapó del efecto de dilución. El efecto de dilución nos va a servir para defendernos de las siguientes pandemias, no de la actual. De la actual ya se salió de todo control y la mejor manera de defendernos es sana distancia, vacunarnos y todas las precauciones en su lugar. Y no hay estadísticas, ¿no? Sí. Pues siguen las felicitaciones, muchas felicitaciones por la conferencia, por el tema, sí, es bastante interesante. Sigo viendo felicitaciones. Ah, sí, doctor Medellín, que si tiene redes sociales, yo creo que su canal y todo eso, para que lo puedan seguir. Sí, cómo no, claro que sí, espérenme, ahorita los pongo, déjenme traerlos de acá. En Instagram soy Batman Medellín y ese es un nombre que escogieron mis alumnos, créanme que yo no lo escogí. Instagram es ese es Instagram y en YouTube estoy como Rodrigo Medellín, que ahí tenemos una serie de más de 200 videos sobre murciélagos de todo el mundo, murciélagos africanos, asiáticos que me ha tocado capturar y que simplemente lo que hacemos es platicar en 3 minutos de qué murciélago es, de qué come, de dónde vive, si está en peligro de extinción o no, etcétera. Síganos en el canal de YouTube. Tenemos montones de especies, muchas mexicanas, pero también de muchos otros lados. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta que quieran formular con el doctor Medellín. Se la pueden poner en el chat.
Ah, sí, bueno, la conferencia va a estar disponible en el canal de Facebook, en la página del seminario de Rafael Martín de Campo y Sánchez, y en el canal de Noé Pacheco, y también se va a transmitir por TV Ciencias. Dice, bueno, Blanca Lilia dice, gracias por la conferencia. Se necesitan hacer más foros para difundir todo este conocimiento, ahora que la gente está interesada en saber cómo se generó el COVID. Y pues siguen las felicitaciones, doctor Medellín. A ver, ¿quién más? Bueno, pues muchísimas gracias. Qué Sí, gusto que a sí. la gente le gustó. No estuvo eso muy Este, interesante. eh, no, pues con mucho gusto. Qué bueno, caray. Ha sido un verdadero placer y repito que no puedo yo, resaltar suficiente el hecho de lo que representa para mí poder hablar desde la plataforma de la Facultad de Ciencias, que es mi alma mater. O sea, yo me siento realmente honrado. Es un honor para mí que me hayan invitado. Y muchísimas gracias. Hay un Anselmo García que tiene la mano levantada Sí, allí. sí, ahorita, y también hay una pregunta, dice, ¿cuál es el mayor reto de estudiar una especie tan juzgada? Ah, pues Sí, precisamente esa, que tienes que luchar contra marea porque tienes que convencer a los tomadores de decisiones, a la gente local, a tus colegas, a los científicos de que eso no es cierto, ¿no? Ahora, lo bueno es que efectivamente en media hora que tú platiques de estas cosas de los murciélagos, ya la gente se convence porque es muy obvia la evidencia, es muy claro el hecho de que dependemos de los murciélagos para un montón de cosas. Entonces, realmente, yo los invito a que por favor se incorporen a la lucha y que protejan y que defiendan y que cuiden a los murciélagos. sí. Bueno, no sé si está Anselmo quiere formular la pregunta, o en el chat, o si le abre el micrófono, pero hay otra pregunta de Adriana, no, mentira, antes de Adriana hay otra. Aquí dice Gisela, dice, ¿qué lo inspiró para estudiar las especies de murciélagos y cómo fue que tomó esta decisión? Ah, pues mira, esa es una historia muy antigua que ya Noé me pidió hace un año, creo, que platicara yo un poco, pero yo empecé muy joven. Yo desde muy chiquillo tengo la idea de estudiar animales, toda mi vida fue estudiar animales, todos mis libros, todos mis regalos desde los cumpleaños hasta las navidades eran libros de animales, ir al zoológico, ir al campo a ver animales. Y luego pues resultó que aparecí en el premio de los 64,000 pesos cuando tenía yo 11 años, y entonces me vio el doctor Villa, que fue el fundador del estudio de los mamíferos en México, me invitó al Instituto de Biología y ya de allí me llevaron a una cueva cuando ya tenía 13 años, fue la primera vez que tuve un murciélago en la mano y de ahí en adelante pues ya no volví a ver para atrás, me dediqué a eso y punto, se acabó. Perfecto. Gracias, doctor Medellín. Mira, ya está Anselmo. ¿Puedes abrir micrófono, Anselmo? Muy buenas tardes. Hola, Anselmo. Doctor Medellín, es usted una eminencia. Muchas gracias. Qué bueno. No, de verdad. Y fíjese que, bueno, acá en Pachuca tuvimos un problema muy grave de que la ignorancia de la gente, por el miedo que metió precisamente un biólogo, de que los murciélagos se alimentan de sangre. Y como dijo usted, efectivamente, únicamente son 3. Únicamente está comprobado que son 3. Y pues yo me dedico al control de plagas. Ya tomé todo el seminario. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Dime. No le pude ganar al biólogo porque pues él es egresado de una universidad y yo lo que les dije es de que los murciélagos hay que estudiarlos, hay que saber qué especie es, no nada más satanizarlos así por satanizarlos. Y aquí el problema fue de que destruyeron el hábitat del murciélago para un fraccionamiento. ¿Qué fue lo que hizo el murciélago? Se expandió por las colonias, andaba buscando su alimento. Así es de que pues lo que yo les dije aquí a los gobiernos de aquí, de tanto municipales, de 3 municipios, que no debemos de matarlos. A mí me hablan para exterminar murciélagos y no los mato. Y es lo que yo les recomiendo a todos mis colegas, que somos ya cientos de controladores en México. No hay que matar el murciélago, hay que estudiarlos y dejarlos vivir. Y muchas felicitaciones y agradecimientos por esta excelente ponencia. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Anselmo, y un saludo hasta Pachuca. Gracias. Gracias, Anselmo. Sí, hay otra pregunta de Adriana Ríos. Menciona que si hay alguna disposición o especificación yo me imagino que es para el uso del guano de los murciélagos.
Sí, definitivamente. Ahorita ya estamos en proceso de producir guano certificado sustentable que va a venir de Sinaloa, y que se va a vender en Home Depot y así, porque el guano si se logra, si se cosecha bien, si no se mata la gallina de los huevos de oro, es decir, si no se afecta a los murciélagos, realmente es un gran fertilizante, pero hay que hacerlo bien. Entonces sí, definitivo, hay que hacerlo. Correcto. Otra pregunta dice Dania Franco, dice si el comportamiento natural de los murciélagos puede verse afectado por sus parásitos. Ujú. Sí, definitivo. Como les digo, por ejemplo, cuando un murciélago está rabioso, se aísla de la colonia y se pone a temblar así solito. Eso es evidencia clara de que, pues, efectivamente, la propia enfermedad lleva a los animales a aislarse. O sea, no es cierto eso que decía Quammen de que los murciélagos pueden sobrevivir la rabia y ser vectores toda su vida. Falso, de toda falsedad. De la última pregunta, dice Gabriel, dice, doctor Medellín, mencionó la existencia de 300 virus y se pone en evidencia la necesidad que debemos modificar nuestra forma de vida de aquí en lo sucesivo. Dice, si existen registros sobre los virus provenientes de roedores y su impacto en la Ciudad de México. Si hay, Sí, definitivamente. Ese estudio que mencioné del doctor Susan es precisamente sobre hantavirus de roedores. Entonces, eso va a estar constante de aquí en adelante y necesitamos tener cuidado con los roedores. El hantavirus se puede incluso transmitir por la orina seca de los roedores, de ciertos roedores. Los ratones de casa no nos la pueden transmitir. Son los ratones de campo del género Peromyscus los que pueden llegar a transmitirnos el hantavirus. Pero no, bueno, o sea, si vamos a buscar qué animales tienen virus, no, hombre, pues cualquier cantidad. Nosotros tenemos más virus que los animales y nosotros somos más peligrosos para los animales que ellos para nosotros, ¿no? Pero no, sí, definitivo, hay muchos virus. Y, bueno, ya David Sandoval menciona que desde el punto de vista por el calentamiento global, esto puede afectar la distribución de la mastofauna mexicana y afectaría la propagación de los patógenos en murciélagos, dice, o se debería hacer que el gobierno mexicano pueda reducir el impacto en la salud. Bueno, tiene que ver con el calentamiento global y qué acciones puede hacer el gobierno mexicano, ¿no? Pues sí, efectivamente, o sea, el calentamiento global es una realidad. Lo que no es lo que no todavía no lo sabemos, bueno, el cambio climático, digámoslo así, lo que todavía no sabemos es la manera específica en la que se va a manifestar, más allá de la intensidad y la frecuencia de las tormentas fuertes. Más allá de eso, todavía nos falta saber mucho sobre sobre los cambios que están causándose en todo el planeta por el clima, y sí sabemos que muchas especies de flora y de fauna van a ser afectados, eso seguro. ¿Cómo van a ser afectados? Pues unos para bien, otros para mal, unos se van a extinguir, otros se van a propagar, todavía no sabemos, todavía los modelos son muy incipientes. Correcto. Pues le agradecemos mucho, doctor Medellín. Le damos la palabra a la doctora Graciela Gómez. Adelante, doctora Graciela. Muchas gracias, doctor. En realidad, estamos muy complacidos de su participación en este seminario. Esperamos contar con su valiosísima presencia en los posteriores seminarios. Ya nos pondremos de acuerdo. Mil Claro que gracias. sí. Gracias a usted, doctora Graciela. Un gustazo a todos Gracias. mis amigos de la facultad. Y bueno, pues seguiremos viendo estos maravillosos seminarios Martín del Campo. Gracias, gracias. Sí, gracias, Hemos doctor llegado Medellín. al final de este 13º seminario Rafael Martín del Campo, actividad académica que realiza año con año el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este ha revestido un especial interés por el momento difícil en el que nos encontramos, ya que ha concentrado su temática en la importancia de la zoonosis y su relación con las pandemias. Deseamos agradecer a los organizadores de este encuentro, a la doctora Kathleen Bach Stanley, los maestros Noé Pacheco Coronel y Margarita Garza Castro, y al doctor Alejandro Villegas. Asimismo, a la maestra Iris Liliana Flores Casiano,
secretaria de Comunicación Social y Difusión Cultural, a Nancy Mejía Morá y María Angélica Macías por su valioso apoyo en la difusión del seminario, a Efraín Vega Landa por su colaboración para reproducir las conferencias en TV Ciencias y YouTube. Y de manera muy especial, a José Aquiles Bernal Moreno por su invaluable asesoría y apoyo técnico durante la conducción en línea de las conferencias. Y desde luego a los distinguidos conferencistas que participaron de diferentes universidades y centros de investigación de América Latina, los cuales nos brindaron sus valiosos conocimientos y experiencias sobre los diferentes tópicos abordados durante este seminario. Nuestro mayor reconocimiento a todos los asistentes, por supuesto, quienes de diferentes lugares de la República y de otros países de Latinoamérica nutrieron con su presencia las distintas pláticas del seminario. A todos les haremos llegar con gusto sus respectivos reconocimientos por correo electrónico en los días siguientes. Por último, deseamos invitarlos a la celebración del 14º Seminario Rafael Martín del Campo, el cual programaremos para marzo del próximo año. Como siempre, les haremos llegar oportunamente el programa de dicho seminario. Muchas gracias y hasta pronto. Muy amables por su presencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todas y todos. Sí. Gracias, gracias. Nos veremos. Cuídense. Muchas gracias. A Saludos cuidarse todos. todavía, prontos juntos. Seguir cuidándose, sí.